Personas que son amorosas, inteligentes, sabias, amables, consideradas, incluso personas proactivas, ambiciosas, están completamente anuladas y apagadas. Personas que se han cortado a sí mismas las alas, personas que han perdido por completo su identidad para mantener o por mantener y seguir en una relación con una persona que les está haciendo mucho daño, una persona narcisista. Y no solo eso, este tipo de personas con estas características son víctimas de enfermedades mentales y físicas o de dolores crónicos que ya han normalizado gracias a la exposición diaria en una relación tóxica que deja estragos en la salud. El estrés que les genera esa relación causa estragos en la salud. Ahora, hablando de la familia narcisista, vamos a hablar en esta ocasión específicamente de los padres. Si bien puede ser el papá, puede ser la mamá o pueden ser ambos, si bien el padre, el varón puede ser narcisista, lo que más va a impactar a una persona no es si su padre fue narcisista. Lo que más impacta es si su mamá fue o es una persona narcisista. Porque es la que pasa más tiempo con los hijos, es lo que se espera, y porque es la mamá la que enseña y la que instala el amor. Es la mamá la que enseña esa parte emocional en los hijos. El padre tiene otras funciones, pero es mamá la que da forma a la parte emocional. Un padre narcisista es autoritario y controlador. Y aquí es donde nos podemos confundir porque muchos padres tienen estas características y no son precisamente padres o personas narcisistas. Pero si es un padre que aparte de ser autoritario y controlador, invalida al hijo o a la hija, entonces estamos hablando de un padre narcisista. Ahorita te voy a dar más características. Y por otro lado, si es un padre narcisista del tipo maligno o tóxico que maltrata y es cruel con la mamá y con los demás miembros de la familia, entonces esta mamá se siente obligada a proteger, a cobijar a sus hijos para protegerlos de la crueldad de su padre. Entonces este tipo de padre sí puede hacer mucho daño y hacer un impacto muy fuerte en sus hijos y en el sistema familiar. Ahora, ¿cuáles son las señales de un padre narcisista, ya sea papá o sea mamá? Y aquí, antes de darte la lista, es importante que te hagas ciertas preguntas. Si sospechas que era papá, si sospechas que era mamá o ambos, tienes que preguntarte número 1, ¿eran empáticos? ¿Se compadecían por lo que me pasaba? ¿Se interesaban por lo que me estaba pasando? Número 2, ¿se podía hablar con ellos abiertamente de los sentimientos y de las emociones sin que se pusieran nerviosos, sin que se pusieran a la defensiva, sin que evadieran el tema? Número 3, ¿se podía hablar de cosas profundas con ellos? ¿Alguna vez, en alguna ocasión, pudieron llegar a tu corazón? ¿Pudieron tocarte emocionalmente hablando? Te dejo estas preguntas para que las medites y vayas haciendo memoria. Pero las características de un padre o una madre narcisista va a predominar el egoísmo. Son padres que no muestran sus emociones, incluso les molesta la manifestación de las emociones, ya sea el llanto, el cariño, los abrazos, las repelen. Número 3,
carecen, son personas difíciles de tratar, de vivir con, son desafiantes, duros, ausentes, no precisamente físicamente hablando, sino emocionalmente. Carecen de esa emocionalidad y es un lenguaje que no se habla en ese hogar. Son negligentes emocionalmente por lo mismo de que están ausentes emocionalmente no están, no es algo que sea común a ellos, que les guste, es un lenguaje emocional que ellos manejan con facilidad, no es así. Por lo tanto, carecen de inteligencia emocional. Suelen algunos ser crueles, distantes, controladores. Por lo general, invalidaban a ese hijo, ya sea haciendo burlas o minimizándolo o ignorándolo o... Ahorita vamos a ver cuál es la herida que los hijos que crecieron con este tipo de padres van cargando por la vida. Pero aquí quiero puntualizar algo muy, muy central, muy importante. Más allá de si uno de tus padres o ambos fueran narcisistas o no, que tú les puedas poner esa etiqueta o no, aquí no estamos buscando etiquetar a nadie. Aquí lo importante es que tú te des cuenta. Si tú creciste en un ambiente, en un hogar con estas características, eso es lo importante. Fuiste formado por una o unas personas con estas características y sin duda en ti hay secuelas, porque las personas que son egoístas, que son crueles, que invalidan y que son padres, forman a hijos. Y si tú fuiste formado o formada por una persona con estas características, tu personalidad se moldeó en base a esto, pero no quiere decir que estás condenado a ser igual o a vivir eternamente herida o con complejidades. Entonces, estas características o estas prácticas de minimizar y devaluar a la persona, estos niños caminan por la vida en su adolescencia y en su adultez, falsa creencia, no soy suficiente. En otras palabras, personas con estas características que tienen hijos y los forman y moldean su personalidad, les rompen su identidad. Pero hay esperanza. Ahora, ¿cómo yo manifiesto en mi vida adulta que no soy suficiente? Si tú eres consciente de esta herida, si tú eres consciente de que te sientes así, porque hay una gran diferencia entre ser consciente e inconsciente a esta herida. Si tú sientes que no eres suficiente, se va a ver en muchos o en varios aspectos de tu vida, como en tu rol como esposa, como madre, como hija, ya sea que seas empresaria, empleada, ama de casa, nunca va a ser suficiente. Son aquellas personas que hacen y trabajan, hacen de más, trabajan horas extras, dan hasta lo que no tienen. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente y de una u otra manera tienen que suplir esa necesidad. Y son aquellas personas que constantemente se están culpabilizando por algo que hicieron, por algo que dijeron, incluso por algo que no tiene nada que ver con ellas. Ellas se echan la culpa. Ahora, volviendo a la familia narcisista, hay ciertas características muy peculiares y quiero que me pongas comentarios si tú te identificas con alguna de estas, si tú creciste en este ambiente o si alguno de tus padres tiene las características que ya mencioné, me gustaría mucho leerte en los comentarios. En una familia narcisista, los padres están demasiado preocupados por las apariencias, por el qué dirán, por los logros de sus hijos. Viven de la imagen que ellos dan a la sociedad, a la comunidad como familia, como pareja, los esposos y la imagen que sus hijos proyectan hacia el exterior.
Ya sea que los hijos destaquen por su desempeño escolar, porque toquen un instrumento, porque jueguen un deporte o por su apariencia física. Cuando los padres o uno de ellos es muy narcisista, va a tener preferencias por el hijo bien parecido, por el guapo, por la que es bonita. Sin duda, en este tipo de familias hay patrones de relacionamiento y dinámicas, y una de ellas es que puede haber un hijo que es ignorado, que es invalidado, que es invisible. ¿Y cuáles son las razones de que este hijo se le trate así? Bueno, porque los padres o el padre o la madre narcisista cree que este hijo no es suficiente, o porque cree o ve en ese hijo o en esa hija una amenaza. Por lo tanto, lo borra, lo invalida. ¿Qué manera de romper la identidad? Pero también hay otro tipo de hijo. Por cierto, estos hijos que son invalidados en la adultez son aquellas personas que presentan todos los síntomas de un niño abusado o que se le practicó o que se le hizo con él negligencia, ¿sí? Son personas desconfiadas y son aquellos que en la dinámica familiar trataban de proteger a sus hermanitos del padre o la madre maltratador narcisista. Por otro lado está el hijo estrella, el Golden Child, también en inglés. Este es el que es el mejor, es el que representa todo lo que es valioso para el padre o la madre narcisista. Acuérdate que los narcisistas son personas sumamente superficiales y viven de apariencias. Entonces, en este hijo, en forma desproporcionada, es que estos padres ponen todas sus esperanzas y todo lo que quieren proyectar hacia afuera. Imagínate la carga que lleva este hijo. Ahora, quizás tú te identificaste con algunas de estas características. Quiero que me lo comentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer si por alguna razón sigues conviviendo con tus padres, ya sea que los veas una vez al año o los veas todos los días o una vez a la semana? ¿Qué podemos hacer en nuestro relacionamiento con ellos para no perder los estribos o para no salir más lastimados? Bueno, aquí la estrategia es que tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que ser más inteligentes y tenemos que tener la información, ya que tú tienes esta información y te identificaste, pues es hacerse consciente de dónde vienes, es hacerse consciente de quién es tu papá, de quién es tu mamá. Y es importante que observes la dinámica familiar de tu hogar de origen. Por un periodo de 6 meses, sé muy observador, sé muy observadora, porque entonces tú ya vas a tener el panorama completo, ya vas a poder ver la dinámica que se da en tu hogar y ya vas a saber esos puntos donde el papá o la mamá narcisista es hipersensible, es hipercrítico, y aquí sobre todo es importante que sueltes las expectativas, porque sabes que no puedes esperar más de ellos simplemente porque no lo pueden dar. Ya sea papá o mamá narcisista, no pueden dar más allá, no pueden nutrir emocionalmente a un hijo simplemente porque no pueden. Entonces, si tú puedes entender eso y lo sueltas, vas a ser más feliz y vas a tener más paz. Tú, si observas la dinámica, vas a saber cuándo papá o mamá narcisista es hipersensible a esa situación o ante esta otra situación es hipercrítico. Te va a llevar tiempo, pero una vez que lo hagas, que identifiques el patrón, te será muy fácil saber el guión y lo que pasará en determinadas situaciones. Entonces tú ya te previenes, tú ya te adelantas, tú ya sabes qué esperar. Y cada vez que tú vayas a tener un encuentro con tu papá o tu mamá narcisista, te tienes que preparar, te tienes que mentalizar,
soltar las expectativas que tienes hacia ellos, ser capaz de manejar límites claros y si sucede alguna situación, estresarte, no engancharte, tener la capacidad de no engancharte, no dar explicaciones, no criticar, no tratar de educarlos. Y algo que debes de tener muy, muy claro es que tú no los vas a cambiar. No basta con que tú ya seas consciente de dónde vienes o cómo es papá o cómo es mamá o cómo son ambos para que ellos cambien. Porque eso no va a suceder. Lo único que tú sí puedes hacer es protegerte para ser lastimado, más lastimada. Y este tipo de relación donde tú no te enganchas, donde tú no educas, donde tú no los cambias, donde la conversación es superficial porque no se puede adentrar en las emociones, no hay sinceridad, no hay honestidad, son relaciones superficiales. Y es algo que es importante aceptar de una de otra manera, porque tú tienes que decidir, quiero tener con este progenitor narcisista una relación superficial o una relación con una constante lucha porque quiero que me den lo que nunca me han dado y que tanto he necesitado por tanto tiempo. Entonces, finalmente aquí tú decides. Y créeme que es más saludable, aunque es doloroso aceptarlo, llevar una relación superficial a tratar de cambiarlos para que te den esa calidez emocional que no pueden dar. Y yo sé que esto último que te mencioné, qué hacer cuando convives con ellos, se dice muy fácil, pero para que tú llegues a este nivel de poder observar, ser un espectador en tu familia de origen, el no engancharte, el no querer cambiarlos, el no querer defenderte, requiere mucho, mucho trabajo personal. Requiere mucho trabajo a nivel emocional y espiritual. Tú tienes que, a través de un proceso, llegar a este punto para que lo puedas hacer. Pero si tú te estás enganchada, si tú te estás lastimada, si no has soltado, si no has perdonado, si no has entendido la dinámica, la situación, que no es personal contigo, te va a ser muy difícil lograrlo. Por eso es importante sanar esas heridas y sobre todo saber que si no está ese padre, si no existió ese padre o esa madre debido a su personalidad o a sus rasgos narcisistas, no van a suplir ese vacío que hay en ti en tu vida adulta. Solo porque tú ya te diste cuenta de esto, no como por arte de magia, ya tus necesidades van a ser suplidas. Es tu responsabilidad suplir esas necesidades y créeme que eso solo 2 personas lo pueden hacer. Número 1, Dios, y en segundo lugar, tú mismo, tú misma. Tú eres el responsable de ser ese padre o esa madre que no tuviste, pero esto viene de Dios. Tú no lo puedes hacer sola. Por lo tanto, esa promesa que Dios tiene para ti y para mí, que aunque tu padre o tu madre te abandonaren, yo nunca te abandonaré, cobra un nuevo sentido ante esta situación de haber crecido con un padre, una madre o ambos padres narcisistas. Entonces, aquí la base del bienestar, recuerda que es espiritual. De ahí viene ya trabajar con un coach, con un terapeuta especialista en trauma, el haber crecido con un padre o una madre así. Pero la base es espiritual. Y para eso quiero invitarte este próximo 6 de febrero. Vamos a iniciar la 4ª edición del Reto Espiritual 21 días. Créeme que las personas que lo han tomado es un antes y un después. Y si tú te identificaste con algo de lo que platicamos hoy, entonces es importante que tomes ese reto de tal manera que tú puedas adquirir esas herramientas necesarias para poder convivir con este tipo de familia o con este tipo de padres, incluso aunque ya no convivas con ellos, pero muy probablemente si tú no has trabajado en todo este proceso, las secuelas ahí están. Por eso es importante buscar
la sanidad, pero primeramente con una base espiritual, porque es la base del bienestar. Quiero que me digas en los comentarios si te identificaste, si vienes de un hogar narcisista o uno de tus padres fue así, si fue papá, si fue mamá, cómo lo vivió el otro progenitor, cómo lo estás viviendo tú. Todo eso es bien valioso compartirlo porque así vamos creciendo y vamos sanando en conjunto. Gracias por estar aquí, gracias y bienvenido, bienvenida a mi canal Cristianos con una identidad distorsionada, por haber venido de hogares narcisistas, tóxicos, y créeme que no estamos condenados a vivir así. Hay esperanza y en Cristo Jesús hay sanidad. Suscríbete, dale me gusta, comparte y nos vemos en el reto. Aquí abajo te voy a dejar todos los datos para que te puedas inscribir. Todavía estás a tiempo. Iniciamos el 6 de febrero. Un abrazo. Bye.